no solamente podemos hacer cuentas, sino que podemos darle una buena presentación a la hoja de cálculo para resaltar la información más interesante. De esta forma, con solo echar un vistazo, podríamos percibir la información más importante y así sacar conclusiones de forma rápida y eficiente. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama formato de celda, que es un módulo que tiene una serie de distintas herramientas que me van a permitir justamente esto, darle un formato atractivo a la tabla. En este caso lo vamos a hacer con un ejemplo. Voy a seleccionar este primer conjunto de datos que tengo acá, voy a hacer un clic con el botón secundario y voy a activar esta herramienta que es formato de celda. Entre las distintas pestañas que tengo varias opciones. La primera es la pestaña número, que me permite a mí ir navegando a través de las distintas categorías. Las que más utilizamos son la categoría número, ¿sí?, que me permite a mí convertir el conjunto de datos que yo cargué en una celda, convertirla justamente en números y darle un formato, por ejemplo, en este caso, cuántos decimales quiero que tenga después de la coma y si quiero que tenga un separador de 1000. El segundo más utilizado es la categoría moneda, ¿sí?, que justamente me permite convertir estos datos que ingresé en moneda, indicando también cuántos decimales van después de la coma y seleccionando el símbolo que va a ir, en este caso en nuestro país es el símbolo peso, que es este que está acá, sino a mí me permite ir eligiendo el símbolo de moneda de los distintos países. Nosotros utilizamos el signo peso, lo dejamos así y también tenemos dos números después de la coma. Entonces le ponemos aceptar. Ahí lo que hizo fue ese conjunto de datos que ingresamos en este conjunto de celdas, en este rango, lo convirtió en el formato que establecimos recién. También podemos dar otro tipo de formato, eligiendo distintas categorías, por ejemplo, fecha, ¿sí? Podemos elegir un formato específico de fecha en el caso de que queramos usar alguno en alguna tabla, o podemos elegir también alguna categoría que tiene que ver con la hora, etc. La segunda pestaña tiene que ver con las alineaciones. En Excel tenemos una alineación especial, que a diferencia de Word, que teníamos solamente una alineación horizontal, acá tenemos una alineación que es horizontal y vertical, porque estamos trabajando con celdas, no con hojas. En Word habíamos visto que teníamos una alineación que es con respecto a los márgenes de la hoja, los márgenes derechos e izquierdos. Acá yo tengo una celda, entonces voy a tener una alineación adicional. En este caso voy a tomar este que dice datos de ejemplo. Voy a agrandar la columna para que se vea bien la columna y la celda. Fíjense que cuando yo quiero agrandar una columna tengo que ubicarme entre las dos letras que forman esta columna en la regla y mi puntero se va a convertir en dos flechitas opuestas. En ese momento a mí me habilitan para que yo haga un clic y estire la columna. Lo mismo hago con las celdas, yo me ubico entre el 5 y el 6, me aparecen dos flechas opuestas que me permiten hacer un movimiento para arriba o para abajo. Entonces acá yo hago un clic y me desplazo hacia abajo. Entonces ahí ya tengo más grande mi celda y vamos a ver acá cómo yo puedo aplicar la alineación horizontal y vertical. Botón secundario entonces sobre este dato, formato de celda, y fíjense que acá me permite a mí elegir la alineación horizontal y vertical. Le voy a poner una alineación centrada, lo voy a mostrar por separado, y fíjense que ahí ya tengo mi dato centrado en forma horizontal. Ahora me faltaría centrarlo en forma vertical y ahí obtendría las dos alineaciones. No es necesario que use las dos, solamente que yo quería que se vean cuál es la diferencia entre una y la otra. Puedo tenerlo centrado en forma horizontal y alineado hacia abajo en forma vertical, o puedo tenerlo centrado así en forma vertical, pero acá en la forma horizontal lo puedo tener alineado a la derecha. Si eso depende de cuestión, de gusto o de lo que uno necesita hacer. Entre las alineaciones tenemos tres opciones especiales, que son estas que están acá, que dice ajustar texto, reducir hasta ajustar y combinar celdas.
Para ajustar el texto, lo que hace referencia a esto es que cuando yo tengo un texto que empieza a invadir la celda de al lado y no puedo agrandar más mi columna, vamos a suponer que ese es el límite de mi columna, yo puedo desplazarme más para abajo, pero no para la derecha. Entonces necesito ingresar este dato en una celda. Entonces lo que me convendría hacer es que ese texto se ajuste al ancho disponible que tiene la columna. Entonces le voy a poner a aceptar. Y fíjense cómo automáticamente dejó de invadir la columna de al lado y pasó a adaptarse al espacio que tenía disponible. Como sabe que puede irse más para abajo, va a seguir, digamos, estirando, en este caso, la fila para que me entre toda la información. Una vez que tengo activada esta opción, lo que puedo hacer tranquilamente después es centrarla para que me quede más prolijo. La segunda herramienta, que la vamos a ver acá, voy a cambiar este dato acá abajo para que se vea mejor. La segunda herramienta es la que dice reducir hasta ajustar. Vamos a suponer otra situación. No puedo hacer más ancha la columna ni la fila. Entonces, este es el espacio que tengo disponible. Es lo que hay, esta celda activa. Pero la palabra es demasiado grande, digamos, para que entre en todo este espacio. Entonces, lo que puedo hacer es, en lugar de ir probando, de ir reduciéndola manualmente hasta que encuentre un tamaño que me favorezca, lo que puedo hacer es reducirla hasta que se ajuste a este espacio que tiene disponible. Le pongo a aceptar y bueno, Excel me va a centrar de forma automática, me la va a achicar de tal manera que entre sí o sí. Ese es el espacio, digamos, que necesita, este es el tamaño que necesita tener esta palabra para estar cómoda, digamos, en este espacio que tiene disponible. La tercera opción, que es combinar celda, lo que hace, como dice su nombre, digamos, es combinar varias celdas y convertirlas en una sola. Generalmente esto me sirve para hacer títulos o para ir combinando algunas cosas que tengan que ver con el encabezado. Yo prefiero por ahí utilizar esta herramienta que está acá arriba, que dice combinar y centrar, porque estoy matando como dos pájaros de un tiro. Si no, tendría acá que combinar toda la celda y después centrar los datos. Las dos opciones son válidas. Por ahí se me hace más fácil esta que dice combinar y centrar, porque yo entonces agarro y combino todas las celdas que serían parte o formarían parte de lo que sería el título de la tabla o el encabezado, y ahí activo esta opción que está acá que dice combinar y centrar. Una vez que tengo combinado y centrado, iríamos a la última opción que me permite cambiar la orientación de las palabras. Voy a agarrar esta que está aquí, la voy a tirar por aquí. Y vamos a suponer que yo tengo un conjunto de datos otra vez que son como datos muy pequeños para el espacio que tienen. Si por ejemplo acá en la asistencia yo tendría que agrandarla un poco más para que la palabra esté como cómoda, por decirlo de alguna manera, y ocuparía mucho espacio de ancho, que a lo mejor si yo después quiero imprimir la hoja en forma horizontal, ocuparía mucho espacio. Entonces lo que puedo hacer también es adaptar el texto al espacio que necesitan, digamos, estas inasistencias y cambiar la orientación del encabezado. Botón secundario, formato de celdas, y acá yo tengo la orientación y puedo tranquilamente cambiar la orientación para arriba, y fíjense cómo el texto se va a poder leer de abajo para arriba. Lo acabo de rotar, ¿sí? 90 grados, y lo que tendría que hacer después es hacer un poquito más ancho nada más. Y esta sería otra opción de cómo ahorrar espacio en lo que tiene que ver con el ancho de la hoja, porque a veces las tablas son así como van hacia la derecha, y bueno, uno tiene que ahorrar todo el espacio que pueda. Bueno, estas son las herramientas que tienen que ver con las alineaciones, ¿sí? Las distintas posiciones que puede tomar el texto en el encabezado o en el título. La tercera pestaña que tenemos es la que dice fuente. Y bueno, ya habíamos visto un Word, esta pestaña se comporta más o menos de la misma manera, es un poquito más reducida. Me permite a mí elegir la fuente, o sea, el tipo de letra que yo quiero usar. Fíjense que acá me aparece un ejemplo, ¿sí? Si me gusta esta letra, no tiene muchas ornamentaciones, entonces es cómoda. Puedo deducir un estilo, si quiero usarla en negrita cursiva o negrita. Fíjense que acá está faltando el estilo normal.
No todas las fuentes tienen disponibles todos los estilos. Acá yo puedo elegir el tamaño de la letra, si quiero darle 14, 16, 18, 11, ¿sí? Depende de las consignas, depende de qué quiero mostrar, depende si es un título o son datos simples. Puedo subrayar la palabra si quiero y puedo elegirle un color rojo. Y una vez que le voy a aceptar, bueno, yo acá no tengo ninguna palabra, entonces no va a pasar nada, pero bueno, yo quería quería mostrarles cómo funcionan las distintas herramientas. Ustedes ya vieron esto en Word, así que no es cosa de otro mundo, por lo menos esta pestaña que está acá. Uno le pone aceptar y se aplicaría, digamos, todo lo que tiene que ver con formato al contenido que tenga la celda que le asignamos todas esas propiedades. La otra pestaña es la pestaña bordes. Estas celdas que están acá, estas líneas guías que están en grises, son justamente unas líneas que nos sirven a nosotros para guiarnos e ir moldeando o armando la tabla. Pero cuando yo quiero imprimir esto, como no tengo asignada ninguna línea, fíjense que todos los textos van a quedar como si fueran textos sueltos, ¿sí? Datos sueltos que no representan nada. Entonces yo tendría que hacer acá, es agregarle bordes. Voy a seleccionar todo lo que sería la tabla y le voy a agregar un borde para poder imprimir, porque si no me quedan todos los datos sueltos como vimos recién. Entonces acá en borde yo tengo que elegir primero cuál es el tipo de línea que quiero. En este caso quiere ser una línea fina, común y corriente. ¿Qué color quiero que tenga esa línea? Y dónde quiero que se aplique. Yo puedo aplicarle un estilo al contorno de la tabla y otro estilo al interior de la tabla. Entonces yo puedo elegir un borde grueso, por ejemplo, y aplicárselo al contorno de la tabla. Y después puedo seleccionar una línea más fina de un color, vamos a poner rojo para que se diferencie bien uno del otro. Y elijo aplicárselo al interior. Entonces acepto y fíjense cómo en mi tabla se aplicó un tipo de borde en el contorno y un tipo de borde distinto en el interior. Mucho de esta práctica no se usa, así que tranquilamente le ponemos un formato común y corriente, elijo una línea común, un color cualquiera, puede ser negro tranquilamente automático. Y cuando quiero aplicar lo mismo tanto en el contorno como en el interior, selecciono los dos juntos y le pongo al botón aceptar. Y ahí, si yo quiero imprimir, van a ver que ahí sí me salen todas las líneas que yo acabo de aplicar. La última pestaña que nos quedaría sería la de relleno, que está acá, ¿sí? Donde me muestran los colores más básicos, donde yo puedo ir acá a más colores y tengo una paleta, ¿sí? Puedo elegir un color que a mí me guste y le tengo una muestra acá, después acepto y se va a aplicar ese relleno al contenido que yo seleccioné. Una vez que yo me hago práctico con esta herramienta, ya casi se usa el atajo que lo tengo acá arriba, ven que es un baldecito y tranquilamente tengo la misma herramienta, los mismos colores, o puedo tranquilamente irme a más colores y me aparece la misma paleta y puedo elegir tranquilamente otro color. Y bueno, eso serían básicamente lo que el formato de celda. Entonces ahí tenemos todas las pestañas que vamos a utilizar en esta capacitación. La pestaña número que repasamos es como para ir dándole formato a los números, alineación, fuente y borde, y por último relleno.